Mm, yo creo que primero, tú como educador, que te sientes a leer los derechos sexuales y reproductivos y todo lo que es su historia y la forma en cómo fueron construidos y por qué se construyeron. Entonces que tú los leas y empieces a identificar tú mismo como educador cuáles derechos estás promoviendo, cuáles tú aceptas y cuáles te aceptas también que te están vulnerando día a día. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que está el educador es que de pronto diga, uy, no, yo tengo una hija de 11 años y ahorita en 3 años cumple 14 y me daría muy duro que me dijera, no, papá, yo me saqué la cita de planificación y como ya soy mayor de 14 no tengo por qué decirle nada a usted. Eso va a doler. Pero si eso pasa, es porque dentro de la familia no hubo esos canales de comunicación. Entonces, la clase de ciudadanía toca empezar. Primero uno informándose, mirando cuál es su concepción con respecto a los derechos sexuales y reproductivos. Estamos hablando de una clase de ciudadanía sexual, tenemos que empezar con eso, que yo los conozca, que yo empiece a identificar cómo se han vulnerado a partir de mi propia vida, cómo yo en mi cotidianidad se los he vulnerado al otro, de pronto no de manera intencional, porque no los conocía, pero que lo estaba haciendo diariamente. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo reconocía que cuando yo por presión ponía en la puerta a decirle a la niña bájese esa falda, quítese ese maquillaje, así no se viste una niña decente, le estaba violando todos los derechos sexuales y reproductivos, incluyendo el de su personalidad, que pues es fundamental. ¿Pero por qué? Porque a mí me habían educado de que eso era lo correcto y no me dijeron que eso era una violencia especialmente hacia las mujeres y que iba en contra a su derecho a decidir. Entonces ya, por ejemplo, cuando uno conoce lo que estoy haciendo, ¿no? Estoy vulnerando y estaba estaba legitimando esa vulnerabilidad. Entonces, el primer paso, que uno reconozca que sabe del tema, si conoce sus derechos y que haga una retrospección del tema. Después de eso, que tú decías si soy el pertinente para enseñar esto. Por ejemplo, hay un tema muy polémico, que siempre va a ser polémico, que es con la interrupción voluntaria del embarazo, que se enmarca dentro del derecho de decidir de las mujeres. Si tú, por ejemplo, estás en contra de eso y sientes que no lo puedes promover, no lo puedes enseñar desde el marco del derecho, pues lo que tú tienes que hacer es ser lo más honesta posible y entender que aunque yo no esté de acuerdo, hay otras mujeres que sí lo están, y que por eso es el derecho a decidir. No de negar derechos, porque tarde que temprano a ti también te puede perjudicar, sino que en el plano de los derechos te permitan todos y que seas tú la que decidas si los quieres ejercer o no. Entonces, cuando tú sepas que hay cosas que no van con tu forma de pensar, es mejor que te retires y permitas que otro sí lo pueda enseñar. Pues paso número 2. Tercero, armar las guías de aprendizaje. Entonces, a partir de eso es sentarse con los estudiantes y a partir de su cotidianidad y de los casos que ellos tienen diariamente en su vida cotidiana, formar las guías. Porque es que siempre nosotros armamos con casos por allá salidos de los cabellos, como estilo Rosa de la Guadalupe. No, con las cotidianidades de los niños. ¿Y eso cómo se hace? Escuchándolo y haciendo el currículo con ellos. Entonces, por ejemplo, si vas a hablar sobre la menstruación, entonces en vez de traer las teorías de la menstruación, no sé qué, preguntarle a las niñas y a los chicos cómo vivieron eso. Entonces, que las niñas comenten y escriban cómo fue su primera menstruación, su menarquia, cómo les cambió su vida a partir de eso. Que los hombres empiecen a decir, bueno, ¿tú qué acercamiento has tenido con la menstruación? ¿Qué sabes de eso? Entonces uno empieza a saber, por ejemplo, sale como, no, eso es una mancha, eso es una enfermedad, eso es una sangre dañada, eso es no sé qué. Entonces uno va diciendo, mira, ya sé por dónde educar. Entonces, hacer las guías de aprendizaje teniendo en cuenta la realidad del adolescente y sus propias vivencias para que el aprendizaje sí sea significativo, sea emocionante y efectivamente eso asegura que se adquirió y se va a incorporar en la vida cotidiana. Nunca me hagan guías de aprendizaje de educación sexual tomando ejemplos que son de otras culturas y que para el estudiante va a ser completamente alejado, porque va a ver que esos son problemas de otros, pero que no me pasan a mí. Entonces, con ejemplos claros. En la parte de la evaluación, que es muy importante,
alejarse de la parte cognitiva. Generalmente la educación siempre solo se basa en lo cognitivo, en que el estudiante demuestre un conocimiento memorístico. No, en educación sexual se debe primar lo socioafectivo, porque la sexualidad es afectiva. Si tú te pasas mucho en lo cognitivo, entonces tú puedes decir que un varoncito te puede escribir un escrito hermoso sobre la no discriminación de la mujer. Hermoso, ¡oh, qué bacano! 5, eso es, pasó la materia con 5, eso es cognitivo. Y cuando tú lo ves en la hora del descanso, inmediatamente está violentando a sus compañeros. Entonces es la hipocresía de lo cognitivo y lo afectivo. Entonces es ese divorcio entre lo que pienso y lo que termino haciendo. En educación sexual hay que primar más el hacer que lo que se piensa, porque del dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces no, a mí no me importa que usted se sepa los métodos de regulación de la fertilidad, sino a ver cómo los ha asumido en su propia vida, cómo los asume. Entonces tú como hombre, cuando ves que una mujer carga el condón, ¿qué le dices? ¿Que se lo va a dar a todo el mundo o que es una mujer empoderada? Eso es lo que yo necesito evaluar, tus comportamientos sociales frente al tema. Entonces todo lo que tiene que ver en la construcción de una clase de educación sexual, que va muy ligada con la parte evaluativa, que se debe centrar en lo afectivo. No hay nada más afectivo que la sexualidad y no hay nada manera más significativa de enseñar estos temas, sino es reconociendo la parte afectiva que tiene todo el componente sexual y de sexualidad. Entonces eso se tiene que incorporar. Las guías de aprendizaje en educación sexual o menos así lo tenemos acá. Tiene que tener 3 componentes que los tomamos de las famosas charlas TED, que es la nueva forma de divulgar conocimiento. Y en pedagogía ha funcionado muy bien, que es enseñar con tecnología, entretenimiento y diseño. Entonces esos 3 componentes deben estar en una clase de educación sexual. Entonces primero, la tecnología. Entonces es utilizar las nuevas tecnologías de la comunicación. Podemos traer música para mirar las violencias de género que se incorporan ahí, a propósito, por ejemplo, del reggaetón. Tenemos que utilizar muchísimo material audiovisual. En vez de estar haciendo muñequitos en el tablero, hay videos. ¿Sí? Mucho video. Entonces ahí está la tecnología que te puede traer muchísimos elementos para que la clase sea mucho más dinámica y además reconoce que estamos en nativos digitales. El otro componente es el entretenimiento. Entonces tú tienes que incorporar diversión, humor en estos temas y más en la sexualidad que siempre ha estado un tabú. Entonces, por ejemplo, ¿qué se puede utilizar? Los youtubers. En vez de criticarlos, hay unos youtubers que hablan sobre sexualidad de una manera mucho más cercana a los jóvenes. Entonces, traer a las igualadas. Yo, por ejemplo, incorporo dentro de mis clases a las igualadas. Tengo también a Germán Garmendia, ¿sí? Que habla sobre masculinidades. Tengo hay una youtuber de Paisa, de la zona antioqueña, que también la utilizo muchísimo. Entonces eso es parte del entretenimiento, de lo que es significativo para el estudiante, y el diseño. Entonces el diseño, ¿en dónde va? En la forma en cómo tú les vas a hacer las evaluaciones y las guías. Entonces si tú vas a utilizar una guía bien de solo palabras, eso no va a ser significativo. Entonces tienes que diseñarlas adecuadamente, y el diseño implica colocar cosas propias de la edad. Entonces en nuestras guías y en nuestras evaluaciones utilizamos mucho los memes. Entonces bajamos los memes porque es que hoy un estudiante puede comprender el mundo a partir de un meme que leyéndose toda o sea, un chico puede entender todo lo que es las violencias de género con un meme y no leyéndose 3 textos de Greenbot. Entonces en vez de decir, no, es que ahora no leen, hay que reconocer que hay otras formas de aprender y eso tiene que incorporarse en el diseño de las evaluaciones. Entonces el diseño implica memes, la forma del color, la forma en cómo están estructuradas las lecturas, que sean cortas, ¿sí? Igual, por ejemplo, como el diseño en un video no puede durar más de 5 minutos y nadie lo ve. Entonces lo mismo tiene que hacerse en el diseño de las guías. Entonces cuando tú incorporas en la forma de enseñar educación sexual nuevas tecnologías, diseño y entretenimiento, ya tienen los 3 componentes básicos que hacen parte del mundo significativo, y el aprendizaje va a ser mucho más completo y integral, porque va a abarcar absolutamente todo. Son como las cosas principales para preparar una clase de educación sexual. Importante la transversalidad.
¿Qué es lo más difícil? La transversalidad quiere decir que las demás materias puedan contribuir a a la idea que se está promoviendo en educación sexual, por ejemplo, de prevenir las violencias de género, sin necesidad de dejar su área del conocimiento. Es lo más difícil porque, por ejemplo, les dicen la profesora de química. Bueno, ¿y yo cómo voy a transversalizar en química violencia de género? ¿Cómo? Entonces, por ejemplo, política, por ejemplo, una violencia muy común entre las mujeres es echarse ácido. Eso es química. Entonces, cuando estés enseñando ácidos y bases, entonces explica el componente de los ácidos y sus comportamientos bajo la materia orgánica a partir de lo que sucede en la piel humana. Entonces está cogiendo una cuestión social de género y lo está abordando desde la química. Entonces, por ejemplo, la parte hormonal, en vez de criticar las hormonas del joven, sino entender por qué la hormona juega un papel fundamental en el inicio de las relaciones sexuales y por qué la hormona es más fuerte que la razón. Entonces, que se explique eso químicamente, entonces ahí se está transversalizando. O en matemáticas, ¿yo cómo voy a transversalizar eso? En vez de usted ponerse a hacerle hacer operaciones, salidas de los cabellos de que tantas naranjas y tantas se come, ¿cuántas quedan? Entonces, más bien, ¿por qué no le enseña a hacer un presupuesto a partir de lo que cuesta un bebé o lo que cuesta una familia? Está enseñando las competencias matemáticas, pero está ahí la parte de género y sexualidad. Entonces, la transversalización de estos temas debe ser fundamental porque es que toda la vida hemos despreciado la sexualidad sobre los demás conocimientos. Pero si nos ponemos a mirar, lo único con lo que nace el ser humano no nace con matemáticas, no nace con ciencias, no nace con sociales, pero sí nace con sexualidad. Y es lo que menos queremos enseñar. Y es lo que más necesitamos orientar. Entonces, eso es lo que tenemos que incorporar precisamente en la forma como enseñamos ciudadanía sexual. Los que quieren, por ejemplo, ampliar más estos temas y trabajo que hacemos aquí en el Colegio Gerardo Paredes, pueden contactarnos a nuestros Facebook, no solo a mí, sino a los diferentes profesores que enseñan en este Colegio de Educación Sexual. Entonces, a mí en Facebook me pueden buscar por mi nombre, Luis Miguel Bermúdez Gutiérrez, pero también, por ejemplo, pueden encontrar a otros docentes de aquí del colegio, como la profesora Nora Acevedo. También la pueden encontrar en Facebook bajo Alice Acevedo. Ella también ella es especializada en todo lo que tiene que ver en la sexualidad en grados como octavo. Ahí también hay unas otras preguntas. Entonces pueden en los Facebook encontrarnos, dejarnos ahí en el Messenger la pregunta y nosotros cuando tengamos tiempo la podemos solucionar. También nos pueden encontrar en Twitter. Entonces estamos como @LuismiBermúdez, como Luismi, pero en vez de la S una J, Luismi Bermúdez. En Instagram también estoy como @LuismiBermúdez. Y también tenemos un blog que es luismiguelbermudezgutierrez.wordpress.com. Entonces ahí en este blog vamos a colocar todo lo que son las guías de aprendizaje, las unidades didácticas, algunos ensayos, escritos de las experiencias, incluso hay una tesis de grado sobre la población transgénero, que también es muy interesante. Entonces en ese blog también pueden dejarme sus mensajes, dejarme sus preguntas, para poder solucionar cualquier inconveniente que puedan llegar a tener.